tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Estamos en Página de Análisis, un esfuerzo de comunicación de análisis que hace el periódico Victoria de Durango bajo la dirección del ingeniero Jorge Mojica Vargas, en cuyo nombre les agradezco que nos acompañen en esta ocasión. Y doy la bienvenida a dos de los columnistas que escriben en el periódico Victoria de Durango. Saludo en primer lugar a Jesús Nevares Pereda. Jesús, bienvenido. Gracias, aquí estamos, a la orden. Bienvenido, Víctor Ríos Quiñones. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Bienvenidos y, bueno, ustedes normalmente escriben, abordan los temas que ocupan el interés de la gente, generan análisis, generan reflexión, pero también generan opinión. Y quizá puedan compartir con nosotros algo de lo que ven en lo que está ocurriendo. ¿Les parece si comenzamos haciendo un recuento de cómo estamos? Uno de los temas que está ocupando páginas en los periódicos, a falta de otros temas quizá, pero la política sigue siendo uno de esos temas que nos ocupan, sobre todo los que nos dedicamos a los medios de comunicación. ¿Cómo está la situación política en este momento? ¿Cómo están los partidos? ¿Cómo están los actores? ¿Cómo están las cosas en Durango actualmente? Nevares, ¿cómo lo ves? Bueno, yo diría que esta cómico-tragedia de la política mexicana, de la cual no se escapa Durango, está haciendo en determinados sectores de la sociedad, fundamentalmente en la sociedad política, en la sociedad intelectual, en los profesionistas más o menos independientes, medios, está abierta la polémica en lo que se refiere a las candidaturas a la gobernatura del Estado. Obviamente que el Partido Revolucionario Institucional, como el partido en el poder en Durango, tiene mucho más atención, se dirigen más las miradas al PRI. Sin descartar, por supuesto, que en un momento dado el Partido de Acción Nacional, con algún candidato, que en este caso podría ser Aispuro, se metiera en el escenario competitivo. Pero hasta ahorita, bueno, el Partido Revolucionario Institucional no ha perdido ningún proceso electoral, es un partido que siempre ha llevado la delantera, que siempre tiene los mejores espacios políticos ante una oposición débil, una oposición cada vez más blandengue, una oposición más separada de la competitividad y vocea la competitividad. Bueno, pues llama la atención la decisión que el Consejo Político Estatal hiciera del método para la elección del candidato a la gobernatura o la candidata a la gobernatura del Partido Revolucionario Institucional. Que parece que va a ser por convención de delegados, ¿verdad? Es correcto. Convención de delegados. Yo desconozco los métodos del PRI, no sé exactamente quién es el que elige a los delegados, no sé cuál es el proceso de elección de delegados, no sé si salgan del mismo consejo político, si hay un proceso de mano blanca, esperamos que no haya mano negra, que haya mano santa, que no haya mano diabólica. ¿Quién elegirá a los delegados que serán quienes dictaminen, después de un profundo análisis de los candidatos, quienes dictaminen y emitan su opinión sobre el candidato a la gobernatura o candidata a la gobernatura? De cualquier manera, la segunda parte me parece que va a llamar mucho la atención es cuando se abre el registro de candidatos y vayan los aspirantes a registrarse, quiénes serán, quiénes no serán, quiénes estarán fuera, porque pues ahí hay un abanico amplio, ¿no? Hay un abanico amplio, aunque se siguen perfilando dos personalidades dentro de dos personalidades que destacan en la carrera por la candidatura, que es la senadora Leticia Herrera, con una proyección
de estimaciones, de encuestas muy favorable a ella, y el doctor Esteban Villegas, que es el actual presidente municipal, quien tiene un soporte de apoyo importante, pues ahí está en la competitividad, y lo siguen una serie de personajes que se han insertado en este proceso, como pues Ricardo Pacheco, que sigue siendo por ahí un caballo negro, o García Barrón, que fue de los últimos que se abrió, o el Chino Arriola, ¿cómo se llama? Héctor Arriola Soria, también ahí anda haciendo su luchita. En fin, me parece que la movilidad política también está metida en un escenario de comentarios frívolos, que no van... Dijiste que era son parte comedia. del chisme, ¿no? Que son parte del chisme, que es lo trágico de la política, ¿no? Una serie de chismarajos que se manejan en cafés, en pasillos, en oficinas, pero que son parte de esta cultura política o subcultura política. Oye, chismes espontáneos, así que nacen entre la gente nada más, o chismes prefabricados a propósito para que salgan. Pues yo creo que son prefabricados, yo diría que son inducidos, ¿Sí? Porque sí, mira, en política no hay nada coincidente, no hay nada así espontáneo, todo lleva un interés y todo lleva un soporte de intereses detrás, y los trascendidos y los comentarios y los chismes, desde mi punto de vista, siempre llevan detrás a alguien que los está induciendo. Como las filtraciones de una grabación telefónica o de un video de una fuga. Ándale, sí. De repente salieron, por supuesto que no, pues. Víctor, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Cuál es tu visión del panorama general? Pues como bien lo dices, a quienes escribimos semanalmente y podemos generar cierta corriente de opinión a través de nuestra opinión, valga la redundancia. Yo escribo de economía y la economía va muy ligada a la política. Ambas están estrechamente relacionadas porque a veces una mueve a la otra o viceversa. Yo creo que el panorama para Durango, bien lo decía mi compañero editorialista Jesús, que pues el instituto político al que más se está observando en la determinación de las distintas aspiraciones que hay, pues es normal, precisamente porque está en el poder. Yo, desde mi óptica, veo las cosas para la sociedad en general, no lo restringiría únicamente para la revolución institucional, que hay cierta incertidumbre. Esta incertidumbre parte precisamente de el esperar quién va a abanderar a este instituto político para el próximo año. Y es algo, considero, normal. Lo podemos ver incluso en la proyección hacia el año 2018. Todos los institutos políticos, incluso el gobierno federal, está perfilando a sus posibles candidatos, quién sí puede, quién no puede, a quién sí le da, a quién no le da. Y creo que es una dinámica normal a nivel nacional y a nivel local. Déjate pregunto algo. A veces los políticos están convencidos de que toda la población del Estado, del país, está atento a lo que hacen y está deseoso de saber quién va a ser el candidato y están muy interesados en la cuestión de su movilidad política. Y a veces quienes nos dedicamos al periodismo nos confundimos y también creemos que así es, que a la gente le interesa mucho la actividad política como tal. ¿Tú coincides? ¿Tú crees que efectivamente la gente está muy deseosa de esto o la gente tiene otros intereses, otras preocupaciones, otras prioridades? Yo creo que tiene otras preocupaciones antes que esto. Tiene otros intereses, tiene principalmente la necesidad de comer, de vestir, de cubrir sus necesidades de salud, de empleo, incluso. Yo lo digo también como funcionario que desde el cargo que ocupo es la primer demanda no solo a nivel local, pues a nivel nacional todos sabemos, e incluso a nivel internacional, el empleo es la demanda número 1 de la población. Yo creo que hay una parte que es el grueso, que lo dejan en segundo plano estas situaciones,
la política, pero que a final de cuentas quienes se ocupan de lo político sí generan una cierta inercia en el resto de la población, pero conforme se van acercando las fechas. Es como las campañas de publicidad para vendernos cornflakes o algún jabón. Nos convencen de que es necesario y que lo necesitamos. Sí, dicen por ahí a manera de broma que la política es un mal necesario. Yo creo que en sentido peyorativo se ha definido así. Que, dicho sea de paso, mira, a final de cuentas, Mariano, Jesús, yo creo que quien sea, a final de cuentas, el abanderado de cualquier instituto político, o incluso quien llegue a llevar las riendas de cualquier administración pública, tiene que preocuparse, y yo siempre lo digo en mis opiniones, creo que todo debe tender a que a la población en la cual representan pues sea la beneficiada. A ver, luego caemos en cuestiones, por ejemplo, veía el otro día, hace un par de días en las redes sociales, ejemplos como esos. Bueno, nos interesa, nos puede interesar o no quién es el presidente de la República. Oye, ¿ya viste la granizada que tú? ¿Ya ves por qué votaste por Peña Nieto? Oye, que chocaron unos carros aquí en la esquina y tombearon un poste. ¿Ya ves por qué votaste por Peña Nieto? O sea, a ese grado ya chole con tus quejas. Ya chole con tus quejas y ahora ya chole con tu gobierno. O sea, una cierta politización de interés, pero también que lleva a desvirtuar a veces esos comentarios. Muchos de los ánimos, como tú bien los dices, se desbordan porque siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Es algo natural de nuestra cultura como mexicanos y como seres humanos, hay que decirlo. Y buscamos siempre a alguien a quien echarle la culpa y hemos puesto como ícono a nivel nacional al presidente. ¿Qué mejor que para mal o para bien? Ahí sí, no sé, pero es parte de la cultura, ¿no? Ahorita regresándome un poco al asunto de lo local, al asunto de que efectivamente el partido que genera mayor interés está por renovarse. El gobierno del Estado, el titular del Poder Ejecutivo es el siguiente cargo en elección y pues se genera ese interés muy fuerte entre los políticos, fuerte también entre medios de comunicación y alguna expectación, tú le decías, cierta expectación entre la población en general. ¿Quién va a ser y qué va a hacer? Pero para eso yo te preguntaría antes, Mariano, ¿quién lee el periódico? La gente más interesada. ¿Quiénes son? La clase política, algunos empresarios, los otros medios de comunicación. Y es donde se genera esa opinión, donde va escurriendo, por decirlo de alguna manera, hacia el resto de la población. De ahí se desprende. Al final te encuentras con que el taxista, con que el tendero, con que el auto, también de alguna manera está informada o se empieza a informar y empieza a generar también sus propias conjeturas. Sí, pero proyecciones. Incluso también sus propios gustos, cuando empieza a decir, a mí me gustaría más este o este. Iba a lo siguiente, cuando pensamos en esa renovación, ahorita que decía Jesús Nevares, que se eligió el método por el PRI para elegir su candidato, ayer el delegado del PRI, el delegado del Comité Nacional, decía en Gómez Palacio, decía que esperan que los delegados voten pensando en ganar. Pareciera una perogrullada, pero tiene su interés. Cuando él dice que él espera que los delegados, estamos hablando en teoría de que efectivamente van a votar, porque no es cierto, pero en teoría los delegados, que adelantándome un poquito, pues, el movimiento territorial va a mandar sus 50 delegados, la CTM sus 800 o 1000 delegados, la CNOP otros delegados, cada organización y cada comité municipal del partido va a mandar un grupo de delegados y al final esos 5,000 o los que sean 7,000 elegirían en teoría al candidato. Y dice el delegado del Comité Nacional, dice, lo deseable, lo que queremos es que los delegados voten pensando en ganar. Y digo yo, parece perogrullada, pero en realidad lo está diciendo porque una necesidad, una prioridad para el PRI es que el candidato que elijan sea el que tenga verdaderas y reales posibilidades de ganar. No les convendría, no pueden darse el lujo de otra cosa, tienen que pensar en eso. Y por eso yo les planteo, coincidirán conmigo en que no habrá votación de delegados, sino que nada más habrá un solo candidato que se registre sin necesidad de que tengan que someterlo ahí a una votación.
Pues mira, para ahorita cumplir las formas, digamos. Sí, ahorita claro. deben de estar las negociaciones muy muy intensas entre los aspirantes a la candidatura, porque lo ideal para un partido político es que se vayan con candidato de unidad. Ujú. Yo no descartaría que pudiera haber una candidata o un candidato de unidad, pero para eso se necesitan tejer hilos muy finos con cada uno de los aspirantes. Se necesita tener mucha habilidad en la negociación con ellos y llegar a un proceso en donde el priismo tome una decisión consensuada, pues es lo máximo, es la mejor aspiración que pueda haber. Y obviamente que cuando el delegado habla de que los delegados, el delegado nacional del PRI dice que se debe pensar en ganar, me parece que es una declaración que no es poca cosa, cuando menos yo leo detrás de ella que primero hay aspirantes a la gubernatura que no tienen posibilidades de ganar, y que por lo tanto pues quizás sea una invitación para que se retiren. Y la otra es de que hay reales candidatos o candidatas con un capital político sólido y con una penetración social fuerte que los pueda o las pueda colocar en la posibilidad de ganar. Y entonces no es una declaración así como muy ligera, me parece que habría que leerla y yo así la entiendo, ¿no? Hay quienes no tienen ni por qué estar ahí y hay quienes dan la garantía del triunfo, inclusive de fortaleza unitaria al Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, en esta orientación de aspiraciones, ¿qué papel está jugando la sociedad? Más allá de los grupos políticos. Yo siento, y así no lo dicen las estadísticas, que el ciudadano cada vez está más decepcionado y desinteresado en la política mexicana y en los partidos. Me parece que sí está interesado, pero en que desaparezcan porque no creen en ellos. Estadísticamente y en análisis, en estudios que se han hecho, la aceptación de los partidos políticos cada vez es menor. Esto coloca a la sociedad política en en el umbral de ir perdiendo, de ir profundizando la brecha entre el ciudadano y ellos, o bien irla acercando con nuevos lenguajes, con nuevos discursos, porque ya los discursos de demagogia, de mentiras, de frivolidades, pues tiene hasta el gorro a la ciudadanía. Necesitamos y urge que entren a una profunda revisión los partidos políticos, los candidatos, y se dirijan al ciudadano de manera más veraz, y no con el adorno que le da el marketing de hacerlos atractivos a través del manejo fotográfico ¿cómo se llama? El Photoshop. Del Photoshop, ¿no? Necesitamos que se quiten esa máscara de intentar engañar y estar mintiendo, para que se enfrenten a lo que decía Víctor, ¿no? A lo que realmente quiere la ciudadanía, lo que realmente desea. Y si la ciudadanía está dolida por la falta de empleos, por la falta de posibilidades, que le entren y le digan: esto es lo que puedo hacer, hasta aquí puedo avanzar, pero que no le estén mintiendo diciendo que viene jauja. Porque lo único que hacen es desesperanzar a la ciudadanía más y divorciarla de los partidos y de la credibilidad de los políticos. Habrá algunos candidatos, vamos a hablar de personas, porque los partidos, pues igual, como tú dices, han generado, bueno, también los políticos en general generan mucha desconfianza, pero sí hay algunos candidatos que generan un poco más de cercanía o una percepción de cercanía más
con la sociedad que otros. Así es. Unos sí, más claro. que otros, de manera natural. Y ahorita que les preguntaba sobre el cómo elegirá el PRI a su candidato, él dice que es la convención de delegados, y que yo digo que yo creo que será un solo candidato que se registre, que al final, ya independientemente de que negocien o no, que lo convenzan o no, tienen un liderazgo como en los viejos tiempos del PRI, al que las organizaciones, los demás liderazgos se someten, se sujetan sin chistar. Tienen un jefe político nacional que tomará la última palabra como en los viejos tiempos, y creo que, no sé si coinciden también con eso, que sería catastrófico para el PRI, en este caso sería catastrófico tener una contienda interna. ¿Qué opinas? Esa es mi opinión, pero no sé si pueden coincidir. Que se presentaran dos precandidatos a registrarse y los delegados tuvieran que votar en esa convención, podría generar divisiones, fracturas y heridas difíciles de cicatrizar. Yo me remitiría al corto plazo a los ejercicios que hemos visto para la determinación de candidatos al interior del PRI. En diciembre del 2003, cuando hubo una convención de delegados con 2 aspirantes, y que, como en toda contienda, tiene que resultar solamente un ganador. Creo que fue un ejercicio, de acuerdo a lo que ahora sí podemos ver en retrospectiva, que fue un buen ejercicio y que la operación cicatriz surtió efecto. Ese fue el ejercicio para la elección del 2004. En el 2010, a través de convención de delegados, con el registro de un único aspirante. A estas alturas, yo no me decantaría por alguna de las dos situaciones. Yo creo que la moneda está en el aire, y yo creo que cualquiera de las dos le puede dejar buenos réditos. Volviendo a la declaración que hace el delegado nacional en el Estado, yo creo que todo instituto político tiene que ver hacia ese punto, que es la elección constitucional. A final de cuentas es la aduana importante que hay que cruzar. La interna, se tendrán que hacer diálogos, construcción de acuerdos, todo lo que en política se debe y se tiene que hacer. Hay diferencias. Yo recuerdo que alguna vez en esta mesa, hace algún tiempo, y en otros espacios, cuando fue la elección interna del PRI en el 2003, y durante el proceso electoral del 2003, el constitucional, hubo varias plumas que escribieron, es que esta elección ya fue. Se decía entonces, es que esta elección ya pasó, ya la competencia constitucional es trámite, porque la verdadera elección ocurrió en esa convención que hacía referencia en el Auditorio Benito Juárez en diciembre. Refuerza entonces lo que dice el delegado nacional. Sin embargo, en esta ocasión sí habrá una competencia constitucional. En esta ocasión las condiciones son diferentes. Ahora sí hay quien enfrente al candidato del PRI. No, nunca hay una elección igual. Nunca hay una elección igual. Una elección competitiva muy fuerte en un momento dado puede convertirse en una competencia muy ventajosa para alguien en otro momento. Me parece que primero el PRI creo que está urgido en presentarse unido en la contienda constitucional. No se puede dar el lujo de desbandadas, no se puede dar el lujo de que salgan grupos, de que salgan líderes, de que salgan personajes para incorporarse a otra campaña, que en ese caso sería la del PAN. O quizá alguna independiente, pues es que uno nunca sabe dónde la raza se pone bronca. Entonces, no se puede dar ese lujo. Ni Beltrones puede permitirlo cuando acaba de llegar a la presidencia del PRI, que se pierda un solo de los estados de la República, porque él tiene de eso depende también su paso hacia otros espacios políticos. Su trascendencia personal como político, claro, y su proyecto político como grupo. Esa es, me parece que la consigna que trae el delegado de mantener un PRI unido y que salga un candidato o candidata fuerte.
Sobre todo, perdón que te interrumpa, Sí, cómo no, que alguien claro. puede decir que Durango no representa nada electoralmente a nivel nacional Claro. y económicamente. Sin embargo, considero que uno de los pocos estados donde históricamente ha conservado el poder el PRI, creo que es también así, igual de importante para el PRI nacional conservar un estado como lo es Durango. Es como, Sí. como cuestión de prestigio, ¿no? Para el partido. Imagínate Claro. Que pierda lo invicto. Imagínate el mapa de Durango, el mapa del país, el mapa político del país, que de repente le cambies de color el estado de Durango, nada más geográficamente. ¿Cómo Claro. iría eso en el orgullo del jefe, de los que mandan en el PRI? Claro. Por eso lo digo. Sí, sí, definitivamente. No es la gran significancia que represente en el voto nacional. A lo mejor ni siquiera la presencia en los espacios legislativos, sino es esa imagen institucional y de fuerza política que les representa el tener todo el escenario electoral para el PRI o para el PAN o para el PRD. Asumiendo que Enrique Peña Nieto es el jefe político del PRI, asumiendo que lo sea por encima de Fabio Beltrones, ¿se imaginan qué significaría para él, en su imagen como el que manda o como el primer priista del país, una derrota en un estado de su partido? Yo creo que por eso la decisión, y muchas personas coinciden o coincidimos, que la decisión del presidente de la República en haber tenido que incluso ceder el espacio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para una persona que no se le considera muy cercana a su grupo, es una decisión de las más acertadas del presidente. ¿Por qué? Porque necesita un general en el campo de batalla que le dé los resultados que él necesita camino al 2018. Y es importante, si hay un personaje que tiene esa experiencia, llámenle como le quieran llamar, como en los viejos tiempos, como la vieja usanza, pero que le dé resultados a final de cuentas. Claro, la política es de resultados. Es de resultados, así es. Y bueno, en este escenario priista no podemos dejar a un lado el escenario del Partido de Acción Nacional. Yo creo que tenemos que pasar a esa otra parte. Sí. ¿Cómo están los otros? O sea, así está el PRI, más o menos, ya vemos. Adelante, ¿cómo está el PAN? El Partido de Acción Nacional ha tenido solamente un candidato, ¿no? Que es el senador Aispuro Torres, ¿no? En mi punto de vista, no hay otra figura en este momento del Partido de Acción Nacional que pudiera ser el candidato a la gubernatura. Es el que da la pelea, es el que da la lucha, es el que ha hecho esfuerzos, es el que ha trabajado. Y es que el que ha estado como objetivo insistente, permanente, tosudo, de Aispuro Torres el llegar a la gobernatura. Que tiene contradicciones internas, sí la tiene, pues también en el PRI hay contradicciones internas con los candidatos, pero en un momento dado se van a integrar. Y creo que Aispuro Torres es el hombre fuerte con el cual habrá que tener la contienda el Partido Revolucionario Institucional, y para ello se necesita, pues, lo que hemos dicho, ¿no? El partido, un candidato que integre, que una primero al PRI y luego que vaya tras el voto mucho de los poco o mucho o mucho de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el único candidato de oposición serio que va a haber, competitivo, es el del Partido de Acción Nacional con el senador Aispuro. Oye, en muchas elecciones en el PAN veíamos que hacían un conflicto, pero en serio, para elegir candidato a cualquier cargo, a presidente municipal, a diputado, a presidente del partido incluso, no se diga candidato a gobernador, y lo terminaban peleados. Sí. Luego los que perdieron ya no se sumaban, incluso hasta trabajaban en contra de se andaban sacando la lengua. En esta ocasión también parece que es diferente la situación con ellos, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que están todos los grupos dispuestos a ahora sí sumarse, o por lo menos no estorbarle al candidato. Así es, cuando menos hasta ahorita no está sometido a un tiroteo interno
de los grupos que integran el PAN, ¿no? Eso es una buena observación. Y tú siempre has defendido que lo ideal en materia política es que haya competencia. Claro, sí, bueno, pues la competencia le permite al ciudadano, primero, tener un proceso mental de análisis de los candidatos y segundo, tener la posibilidad de ver las diferentes propuestas que le hacen, ¿no? Pero cuando es un avasallamiento, cuando es un sobajamiento político de un solo partido, de un solo candidato, bueno, pues es la catástrofe, ¿no? También dices que es necesario, que es conveniente que haya oposición fuerte. Así es. Sí, pues, lo que no hay aquí en Durango, pues, nos hace falta. Son oposiciones de caricatura. Víctor. Coincido en que debe haber competencia, pero no siempre discrepo un poquito con la opinión de compañero Jesús, en que los escenarios siempre muy competidos le generan algo benéfico a la sociedad. El ejemplo del 2006, en la contienda presidencial del 2006, la sociedad mexicana quedó sumamente polarizada a raíz de esa elección. Y ha habido casos en donde cualquier candidato, sin poner nombres, puede ganar muy holgadamente y supera incluso las expectativas de la sociedad. Hay ejemplos en países europeos, hay ejemplos aquí mismo en México, desde lo nacional hasta lo estatal o municipal. No siempre sucede así, esa es mi óptica, ¿no?, de ver las cosas. Que varía según circunstancias, puede que sea útil, conveniente esa competencia intensa, pero puede que también radicalice o polarice a la sociedad. ¿Sí? La polarización de las sociedades debe de darse, en mi opinión. Es decir, porque la polarización, estamos hablando de una polarización de preferencias políticas, no de una polarización de confrontaciones sociales, vaya. Y entonces ahí sí hay una diferencia. A mí me parece muy riesgoso las candidaturas y los partidos únicos, fuertes, que no permiten la incorporación, la inserción de otras expresiones políticas a los espacios de representación social. Sí, sigue faltando cultura, ¿no? Cultura democrática en ese aspecto. Y yo creo que no hay que, en mi opinión, no hay que temer a que la ciudadanía queda partida en 2 o en 3, porque lo más importante es que la ciudadanía diga, hubo el proceso político, hubo el proceso constitucional, resultó ganador y todos a unirlos, pues. Perfecto, ahí cabe la gran responsabilidad de los actores políticos, claro, de los institutos políticos, de que se llegue al debate de las ideas. Así es. No que se llegue a la confrontación social. Eso es a lo que me refiero. Ahí debe de estar, sí, en las ideas el debate, nada más. Y casi siempre sí sucede, mira, ha habido una situación fuerte con López Obrador cuando pierde por una nada, o Cárdenas con Salinas de Gortari. La sociedad estaba prácticamente al 50%, pasaron las elecciones, los candidatos derrotados, después de algunas rabietas, bueno, bajaron la guardia y siguió el país en calma, ¿no? Aunque hay quienes dicen que a la sociedad en general todavía le falta un poquito asumir esa parte de la cultura democrática que implica saber perder. Esa es la responsabilidad de los partidos. Que a muchos políticos les falta también, ¿no? Por supuesto. Como dice Víctor, esa es responsabilidad de los partidos y de los protagonistas. Y también la parte que le corresponde al ciudadano de informarse y de generarse un criterio propio, no por lo que la información en el Facebook o en el Twitter o los periódicos o la televisión, la televisión. Sigue siendo la que genera una corriente. Claro, que sí sigue pasando todavía, que hay un buen grupo de población que sí sigue siendo susceptible a la manipulación. Totalmente. Sí, no lo quería decir así, pero así sigue siendo. Claro. En un país en donde tenemos 60 millones de pobres, en donde... Perdón, gente que se manipula, lo mismo con el discurso del noticiero oficial en la televisión, que con el chisme, al hacer referencia a Nevares, que a veces se propala con afán político. Y el chisme, ¿no? De alguna fuerza, de algún grupo, de alguien interesado. Sí, ahí sí le corresponde mucho a las
informarse, tener esa cultura política, cultura democrática, cultura de participación, para que pasando estos procesos vuelva otra vez quien quede ganador al interior del instituto político o al frente de cualquier gobierno. Es lo que ocurre en muchos países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos gana el demócrata y los republicanos se suman a ese gobierno. Ganan los republicanos y los demócratas hacen lo mismo, porque los intereses deben de ir más allá de un grupo, de un partido, de una persona, deben de ir al interés general. Eso es la utopía. No creas que se suman mucho, los republicanos traen en friega a Obama, ¿no? Pero déjenme les pregunto algo. Pareciera como que, digo, por ahí, ahorita en lo que ya platicamos, como que nada más vemos al PRI y al PAN. Tan desdibujada está la opción de izquierda, las opciones de izquierda. Pues la verdad es que todo va en cascada. Durango en ese porcentaje que le corresponde de participación a nivel nacional, yo me iría incluso primero a lo nacional. ¿Cuándo hemos tenido un gobierno de izquierda? Cuando en Europa ya los han tenido. La alternancia, y creo que también le abona mucho a la cultura democrática de cualquier sociedad. Durango es lo mismo. Y yo creo que yo no les pondré el adjetivo de desdibujados. Yo sí haría el comentario que tienen más bien en el sentido una franca oportunidad de crecer. Si la aprovechan o no, ya es cuestión de ellos, ¿no? Ya va en función del discurso que tengan, como bien lo decía Jesús, un discurso fresco. Y yo creo que también puede ir esa situación generalizada para todos los partidos políticos. ¿Cómo los ves, las izquierdas? Yo no los veo. Sí, yo no los veo. La izquierda es no solamente un elemento electoral, debe de ser un elemento de controversia cotidiana. Algo cultural también. Y algo cultural, por supuesto. O sea, debe de estar presente en diferentes espacios de la vida social. Lo llevaron únicamente a la participación política electoral y se olvidaron de otros espacios. Pero aquí ni siquiera eso. Es decir, aquí no son competitivos. En este momento surgiera el discurso más izquierdista que se pueda uno imaginar, no serán aceptados por una sola razón: no se han encargado de construir partido. La construcción de un partido es un esfuerzo muy fuerte, es salir a las calles, a los barrios, a las colonias, a los ejidos, a los municipios y estar construyendo bases de apoyo. Y aquí se cree que con una declaración se hace partido. Y entonces ahí es la gran tragedia de la oposición en Durango. No hay construcción de partido y ni siquiera hay un discurso opositor. No hay. No los veo. Jesús, porque si yo te pregunto, ¿encuentra una diferencia entre un partido de izquierda a nivel local con un partido de centro? ¿Una oferta distintiva? No, ¿qué los distingue? Yo no encuentro una distinción entre los partidos. Y si tú vas a elegir entre un abanico en donde te dan más que de Chile y de Chile y de Chile, pues no te queda más que escoger ese, ¿no? Si te ofrecían el del dulce, el de Chile y el de manteca, pues ya tienes una opción o dos opciones más. Y en el sentido de hacer partido, refiriéndonos a los institutos políticos de izquierda, tiene mucho que ver el dinero. Claro. Y me gustaría hacer una analogía en el ámbito deportivo y la política. La Liga de Fútbol Americano, norteamericana, es muy competitiva, a diferencia de otras ligas deportivas de cualquier deporte que gusten y manden, en donde pueden ganar 2 o 3 nada más y de ahí no salen. Por ejemplo, Real Madrid y Barcelona siempre ganan, ¿no? Y allá no, siempre hay una variedad de equipos rotación. Ganadores. ¿A qué se debe esto? Porque precisamente los últimos equipos en la tabla al final de la temporada tienen preferencia para escoger en el draft
los jugadores que se van a incorporar a la liga. Yo no digo que por esto a los partidos que quedan en último lugar se les dé más recursos, Se les dé más ventaja. pero debe haber un mecanismo de equilibrio para, volviendo al tema de la competitividad o la sana competencia entre los partidos, debe de replantearse esa situación, ¿no? Para que puedan construirse partidos, pero de veras que sean oposición. Lo que pasa es que también hemos visto experiencias muy lamentables en las que se han construido partidos que precisamente ha sido con el objetivo de administrar o de administrarse el recurso. De robárselo, de clavárselo. Sí, porque bueno, pues es la verdad. O sea, uno no puede, ante la ciudadanía que nos está viendo, maquillar las cosas. En los partidos políticos han surgido unos verdaderos pillos, ¿no? Que se han robado el dinero de la ciudadanía, que es la que los subsidia, la que les da el dinero. Y entonces van a buscar a ver qué se llevan muchos líderes políticos. Es un modus vivendi para algunos. ¿no? Es un modus vivendi, es un negocio. Y mira, yo creo que Víctor tiene mucha razón. Tú no ves la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un partido de derecha y un partido de izquierda? La ideología. Pero las ideologías se terminaron. Ahora es el pragmatismo. Es el pragmatismo. Entonces, ya ves en un momento dado la alianza entre la ultraderecha y la llamada izquierda, y ves una mezcolanza que no puede tener una definición ideológica. Y eso atenta mucho contra lo fundamental de un militante de un partido político, que es su mística, su convicción, su ideal, su esfuerzo. No hay eso. Entonces, si no hay lana, pues no hago, porque ya no existen. Pero históricamente ocurre mucho. Yo hablaba en una ocasión, en una opinión, que decía, cuando llegan los españoles, era todos y los españoles contra los aztecas, totonacas, tlaxcaltecas. Eso es una cuestión inherente al ser humano, vencer al rival más fuerte. Y ahí se dejan de lado las ideologías, volvemos al pragmatismo. Y que incluso hay institutos políticos que no se han decantado por una ideología. Bueno, lo que pasa es que ahorita vemos, qué barbaridad. Ya lo hemos platicado, de pronto vemos que los que se oponen, pero terminantemente se rasgan las vestiduras en contra del aborto, en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, están aliándose con los que lo defienden. Así es. ¿Cómo van a gobernar juntos? Sí, estoy en contra del homosexualismo, pero dame un besito, le dice. Eres muy frívolo tú también, la experiencia... Pues, ¿cómo? No se puede así, pues, caray. Los casos que ya hemos visto en donde hay este tipo de alianzas, el agua y el aceite, luego están peleados. ¿Y quién paga los platos rotos? La ciudadanía, la población. Pues lamentablemente hay ese tipo de experiencias y lamentablemente también el tiempo se nos va. ¿Cómo? Yo todavía tiempo hasta para las 3 de la tarde, man. No, gracias. ¿Alguna conclusión de esto que hemos platicado, Nevares? ¿Conclusión? Bueno, ¿Alguna aportación adicional? Sigue el proceso político en Durango, sigue la lucha por la gubernatura. Estamos ante el umbral de las decisiones fuertes en el PRI, para bien del partido y para bien de la ciudadanía. Ojalá que fuera un candidato unitario, mientras sigue avanzando a Espuro como único candidato a la gubernatura del PAN, y en mi opinión los demás no existen. Víctor. Ya lo sepultó. Hasta la extremación. El acta de defunción. Sí. En conclusión, mira, Mariano, independientemente de los escenarios que se den al interior de los partidos, incluso derivándose, me voy a adelantar a lo mejor mucho, y ojalá nos podamos ver en una posterior mesa de análisis para poderle dar una relectura o ver lo que sucedió, ¿no? Pero incluso en la constitucional, después de todas estas, son contiendas, no deben de ser guerras, son contiendas, claro. Y al final de cuentas, ciudadanía, gobiernos, partidos, debemos de ir con la visión de que todos debemos salir beneficiados. Al final de cuentas, como contiendas y entre contrincantes, son contrincantes, no enemigos. Hay alguien que a lo mejor lo quiere plantear así, para polarizar y sacar partido para su beneficio.
sacar agua a su molino, como comúnmente se dice. Pero finalizándose todo esto, yo creo que debe de prevalecer siempre la visión de que tenemos que trabajar por nuestro Estado, por nuestro país, porque sí le hacen mucha falta muchas cosas para el desarrollo económico, social, político a nuestro Estado. No sé si coincidan. De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Seguramente ustedes también estarán de acuerdo con nosotros y les invitamos a que sigan este tipo de reflexiones. Estamos retomando los espacios de análisis a través de la Internet, por supuesto en nuestras páginas del impreso de Victoria de Durango, y esta conversación la van a poder seguir también en el mismo sitio web de periodicovictoria.mx. En YouTube estará disponible también, por si desean escucharlo de nuevo, y les invitamos para que nos acompañen en los siguientes espacios de este tipo. A nombre de Jorge Mojica Vargas, director general de Victoria de Durango, les agradezco que nos hayan acompañado a ustedes, gracias, columnistas invitados, y a ustedes, por supuesto, los que nos hacen favor de leernos y de seguirnos. Excelente día. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.